Hola, ¿qué tal amigos? Soy el doctor Sebastián González, docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y a continuación hablaré sobre el manejo clínico de las anemias, haciendo hincapié en las anemias son las alteraciones hematológicas más frecuentes en la clínica de pequeños animales y las vamos a definir como una disminución del aporte de oxígeno a los tejidos como consecuencia de una disminución de la hemoglobina acompañada por una disminución del hematocrito y el recuento de glóbulos rojos del paciente. Tener presente que la anemia es una manifestación clínica de una enfermedad subyacente y no corresponde a un diagnóstico específico. Por lo tanto, vamos a ver que en muchos casos la anemia constituye una emergencia clínica. Los signos clínicos de un paciente con un síndrome anémico son variados y floridos dependiendo de la evolución del cuadro clínico del paciente. Generalmente representan la falta de aporte de oxígeno a los tejidos o la activación de los sistemas de compensación para contrarrestar esta deficiencia en la oxigenación celular. La debilidad, la letargia, la intolerancia al ejercicio son los signos cardinales del síndrome anémico. La taquipnea, taquicardia y el soplo cardíaco también son otros signos prevalentes. Recordar que los soplos cardíacos en estos casos es por la disminución de la viscosidad de la sangre, ¿sí? Y son soplos que no corresponden a un foco particular valvular, sino que son soplos de baja intensidad en el paciente, y la hepato y esplenomegalia que evidencian los mecanismos de compensación y la hipertrofia muchas veces del sistema retículo endotelial fagocítico si el cuadro es, por ejemplo, inmunomediado. Entonces la debilidad, la letargia, la intolerancia al ejercicio, taquipnea, taquicardia, un soplo cardíaco de baja intensidad, sumado a un cuadro de hepato y esplenomegalia, ¿sí? Corresponden a los signos clínicos más específicos de un cuadro anémico y por lo tanto obviamente siempre debe establecerse un diagnóstico diferencial en estos casos. Desde el punto de vista etiológico, tener presente que las anemias se ocasionan por dos grandes grupos etiopatogénicos: las llamadas anemias congénitas, debidas a la deficiencia de enzimas que intervienen en la glucólisis, como por ejemplo la deficiencia de enzima piruvato quinasa o fosfofructoquinasa, que son anemias regenerativas en pacientes jóvenes y que corresponden, ¿sí?, a la deficiencia de alguna enzima que lleva a la producción de ATP, por ejemplo, y que acorta la vida media de los eritrocitos. Estas deficiencias congénitas son de difícil diagnóstico, pero deben sospecharse en pacientes jóvenes que presentan anemias regenerativas o con una marcada policromasia en los frotis sanguíneos, aunque no siempre puede estar asociado a anemia. Y el otro grupo son las llamadas anemias adquiridas, que por lejos es la causa más frecuente en la clínica de pequeños animales y corresponde a las anemias infecciosas, inflamatorias crónicas, autoinmunes y las ocasionadas por drogas. Como veremos, vamos a tener todo un arsenal diagnóstico para tratar de aproximar al diagnóstico etiológico de estas anemias adquiridas, que son las causas más frecuentes de anemia en la clínica de pequeños animales. El diagnóstico causal del cuadro anémico muchas veces es un verdadero desafío diagnóstico, en el cual debemos apoyarnos en diferentes métodos complementarios. El primer paso siempre es la realización de un hemograma completo, que nos va a permitir clasificar la anemia a través de los índices hematimétricos, obviamente confirmarla con los valores de hemoglobina y hematocrito y recuento de glóbulos rojos, y también la va a clasificar según el índice reticulocitario en anemias regenerativas o arregenerativas. Entonces siempre el primer paso de diagnóstico es la implementación del hemograma completo del paciente. Muchas veces con esto no es suficiente y debemos apoyarnos en otros métodos diagnósticos, como puede ser la búsqueda de hemoparásitos
en el frotis sanguíneo, la punción de médula ósea cuando hay sospecha de trastornos mieloproliferativos o linfoproliferativos, el hepatograma completo, un perfil de funcionamiento renal a través de la uremia y la creatininemia del paciente, urianálisis completo y métodos de imágenes que nos van a ayudar a confirmar o descartar, por ejemplo, la presencia de masas tumorales u otras alteraciones en los órganos como el hígado, el vaso, el riñón, que son órganos que repercuten mucho en lo que es la fisiología hematológica del paciente. Entonces, tenemos diferentes métodos diagnósticos, siempre vamos a partir del hemograma completo para confirmar y clasificar la anemia y apoyarnos en otros métodos complementarios para llegar a establecer el diagnóstico etiológico, ¿sí?, del cuadro anémico. Estableciendo un método de algoritmo diagnóstico de uso clínico para las anemias, vamos a comenzar con la evaluación de los signos clínicos de anemia en el paciente. Como vimos, intolerancia al ejercicio, debilidad, mucosas pálidas y la presencia de un soplo cardíaco de baja intensidad. Luego vamos a proceder a solicitar un hemograma completo y hacer hincapié en el valor del hematocrito, el recuento de glóbulos rojos, la concentración de hemoglobina y los índices hematimétricos del paciente. Luego vamos a solicitar un índice reticulocitario y en base a este índice de reticulocitos vamos a clasificar a la anemia en anemia de tipo regenerativa si el índice de reticulocitos es mayor a 2 o anemia arregenerativa si el índice reticulocitario es menor a 2. Las anemias regenerativas suelen ser anemias macrocíticas hipocrómicas desde el punto de vista morfológico debido a la gran cantidad de reticulocitos en sangre, que son células de mayor tamaño y menor contenido de hemoglobina. Estas anemias regenerativas suelen asociarse desde el punto de vista clínico con cuadros de hemorragia aguda o cuadros de hemólisis, como podría ser la anemia hemolítica inmunomediada. Ambas situaciones que deben ser consideradas una emergencia desde el punto de vista clínico. Las anemias arregenerativas, en cambio, morfológicamente suelen ser anemias normocíticas, normocrómicas y estar asociadas a cuadros de insuficiencia hepática, insuficiencia renal crónica, inflamaciones crónicas o mielopatías y ser estos casos cuadros de curso crónico en el paciente. De esta manera, siguiendo este método de algoritmo, vamos a poder establecer en forma prolija un diagnóstico etiopatogénico de las anemias en pequeños animales. Otros criterios de diagnóstico para diferenciar las anemias hemolíticas de las anemias hemorrágicas son, como vimos, las proteínas totales, que van a estar bajas en las hemorragias agudas y van a estar altas o normales en los procesos de hemólisis, el sangrado, que es común en los procesos de hemorragia, aunque como vimos pueden no ser evidentes si la hemorragia es intracavitaria, pero que siempre va a ser raro asociado a un proceso de hemólisis, la presencia de ictericia, que no es común en un paciente con hemorragia y sí es común en las mucosas de un paciente con un proceso hemolítico agudo, y que a veces podemos manifestarlo también con la evaluación del plasma de un microhematocrito, la hiperhemoglobinemia del paciente, que es común en los procesos de hemólisis y no es común en los procesos de hemorragias agudas, la presencia de esferocitos en el frotis sanguíneo, característico de las anemias hemolíticas inmunomediadas y que no se asocia nunca con un proceso de hemorragia aguda, la presencia de autoaglutinación, que también es ocasionalmente positivo en los cuadros de hemólisis aguda y no en los cuadros de hemorragia, y el test de Coombs, que va a ser positivo en los cuadros de anemia hemolítica inmunomediada y que va a ser negativo en los cuadros de hemorragia. De esta manera sumamos criterios para establecer un diagnóstico sólido de un cuadro hemolítico o un cuadro hemorrágico, dos situaciones que ocasionan anemias agudas de tipo regenerativo. Las anemias hemolíticas inmunomediadas pueden clasificarse según el mecanismo productor de hemólisis
En anemias hemolíticas de origen extravascular, mediada la hemólisis por el sistema reticular fagocítico del paciente, donde se produce la lisis de los glóbulos rojos en el hígado, vaso y médula ósea, ¿sí? Y trayendo como consecuencia la hiperbilirrubinemia en sangre del paciente y la hiperbilirrubinuria como consecuencia de este proceso de fagocitosis que se produce en esta anemia de tipo extravascular. También pueden clasificarse como anemias hemolíticas inmunomediadas de tipo intravascular, donde la hemólisis se produce por la acción del complemento y anticuerpos dentro de los vasos sanguíneos y la consecuencia es la hiperhemoglobinemia del paciente con una hiperhemoglobinuria que genera un color característico de la orina de color oscuro, tipo Coca-Cola o borrabino, que evidencia el proceso de hemólisis intravascular de los pacientes. De estos dos mecanismos, el más frecuente en la clínica de pequeños animales es la hemólisis de tipo extravascular mediada por el sistema reticular fagocítico en hígado, vaso y médula ósea. Las anemias hemolíticas inmunomediadas en la clínica de pequeños animales pueden clasificarse como anemias primarias o idiopáticas y es la llamada anemia hemolítica autoinmune, una de las principales causas de anemias hemolíticas en la especie canina. O también pueden ser anemias hemolíticas secundarias a eventos conocidos como puede ser la presencia de hemoparásitos en caninos y felinos, el uso de algunas drogas como antibióticos beta-lactámicos o vacunaciones o reacciones post-transfusionales y es la conocida como anemia hemolítica inmunomediada aloinmune. Entonces, según la especie, la más frecuente en la especie canina es la anemia hemolítica autoinmune y en la especie felina la anemia hemolítica inmunomediada secundaria a hemoparásitos es la más común causa de anemias hemolíticas en esta especie felina. Entonces, recordar las diferencias de presentación en la especie canina y en la especie felina. Como causa de anemias hemolíticas inmunomediadas secundarias, tenemos la presencia de hemoparásitos en la especie canina y felina. ¿Sí? Uno de ellos, hemoparásitos, es la babesia, que es una de las principales causas de anemia secundaria en la especie canina, ocasionadas por Babesia canis o Babesia gibsoni. Este parásito, transmitido por garrapatas del género Rhipicephalus sanguíneo, es una causa frecuente de anemias infecciosas en zonas tropicales y pueden ser identificados en los frotis de sangre capilar, por ejemplo, de las venas marginales de la oreja, y tenidos, por ejemplo, con metanol Giemsa o tinción T15, y se van a observar estos parásitos de forma piriforme dentro de los eritrocitos que son responsables de la acción del sistema inmunológico y la destrucción de estos glóbulos rojos en el espacio intravascular o mediados por el sistema reticulociliar fagocítico. Por lo cual, entonces, tener siempre presente las anemias infecciosas en zonas tropicales pueden ser ocasionadas por los parásitos del género Babesia y que son transmitidas por garrapatas del género Rhipicephalus sanguíneo. Los hemoparásitos productores de hemólisis más frecuentes en la especie felina, principalmente, son los micoplasmas, antes llamados hemobartonelas. ¿Sí? Los micoplasmas, Haemophilus y Canis, son los micoplasmas más frecuentes productores de anemias infecciosas en la especie felina, asociadas con anemias moderadas a severas, generalmente regenerativas, ¿sí? Pero recuerden que pueden estar asociados a otros cuadros infecciosos como las infecciones virales por el virus de la leucemia felina o por el virus de la inmunodeficiencia felina. Estos cocos basófilos que se observan en las membranas de los eritrocitos pueden identificarse por un extendido de sangre capilar de la oreja de los pacientes y tenidos con tinción 15 o metanol Giemsa. Entonces, como anemias infecciosas inmunomediadas secundarias, más frecuente en la especie felina, tenemos
el parasitismo de los géneros Mycoplasma, por lejos una de las principales causas de anemias infecciosas en la especie felina y menos común en la especie canina. Otra causa productora de anemias hemolíticas inmunomediadas secundarias son la presencia de parásitos del género Ehrlichia canis, es decir, la lichosis caninas, una rickettsia transmitida por garrapatas en zonas tropicales, donde pueden ser reveladas a través del extendido del frotis sanguíneos o en aspirados de médula ósea teñidos con metanol giemsa o tinciones T15, donde pueden identificarse las mórulas de esta rickettsia, o lo más frecuente es utilizar kits reactivos de uso clínico que nos permiten, mediante su positividad, confirmar la enfermedad. Este cuadro de ehrlichiosis caninas generalmente se asocia con cuadros de anemias más trombocitopenias, panleucopenias o en su conjunto lo que sería una pancitopenia en los pacientes, generando un cuadro severo en los mismos y predisponiendo a que estos pacientes, debido a su neutropenia, puedan avanzar hacia un shock de tipo séptico. Entonces, tener presente siempre que haya anemias, trombocitopenias y panleucopenias, la posibilidad de la infección de esta rickettsia transmitidas por garrapatas del género Bifidobacterium sanguíneo. El mecanismo de destrucción de los glóbulos rojos en las anemias hemolíticas se debe a una alteración en la autotolerancia inmunitaria. En este caso, los glóbulos rojos exponen en sus membranas antígenos que antes se encontraban encriptados en las membranas eritrocitarias y que ante procesos inflamatorios, infecciosos o tóxicos se exponen en la superficie, siendo reconocidos por la acción de inmunoglobulinas producida por los linfocitos. Esta opsonización de los glóbulos rojos puede darse por diferentes tipos de inmunoglobulinas. Si los glóbulos rojos se opsonizan con inmunoglobulina de tipo M, reconociendo estos antígenos como no propios, se va a producir la activación del complemento, llevando a la lisis de las membranas eritrocitarias, generando el mecanismo de hemólisis intravascular. Si la opsonización se debe por la acción de las inmunoglobulinas G, se va a producir la activación de macrófagos a través del sistema retículo endotelial fagocítico, como es el caso del vaso, produciendo el mecanismo de lisis extravascular, que es el más prevalente en la clínica de pequeños animales. ¿Sí? A estos complejos de destrucción autoinmunitaria de los eritrocitos se lo conoce como reacción de hipersensibilidad del tipo 2 y es el mecanismo que explica las anemias hemolíticas en la clínica de pequeños animales. Ante la presencia de un paciente con signos de anemia aguda, debemos simplificar el método de algoritmo en este caso debido a la elevada tasa de mortalidad que suelen tener estas patologías. Para esto vamos a proceder en forma rápida y sencilla en el consultorio a la elaboración de un microhematocrito y a la utilización de un refractómetro clínico. Mediante el microhematocrito vamos a poder confirmar y clasificar el grado de anemia del paciente y a través del refractómetro clínico vamos a poder medir las proteínas totales que presenta en ese momento. Si mi paciente tiene un hematocrito bajo, ¿sí?, con unas proteínas totales normales o aumentadas, estará evidenciando un proceso hemolítico. Si el paciente tiene un hematocrito bajo y proteínas normales bajas, estará evidenciando una hemorragia aguda. De esta manera, mediante dos técnicas sencillas, que son la elaboración del microhematocrito y la medición de sólidos totales, vamos a poder rápidamente tomar decisiones en beneficio de la vida del paciente y simplificar el método de diagnóstico y proceder terapéuticamente en forma específica. Si es una hemólisis, procedemos a una terapia inmunosupresora y si es una hemorragia aguda, muchas veces vamos a necesitar la transfusión de hemoderivados para lograr la compensación del paciente. Entonces, de esta manera, rápidamente debemos proceder en el diagnóstico en beneficio de la tasa de supervivencia de esta categoría de pacientes.
El término de anemia hemolítica autoinmune hace referencia a la destrucción de glóbulos rojos debido a la acción de una falla en el mecanismo inmunitario donde se reconocen antígenos propios como patológicos debido a una falla en el mecanismo denominado anergia clonal, donde ha fallado la eliminación de linfocitos B autorreactivos y estos linfocitos B reaccionan, en este caso utilizando como diana las membranas de los glóbulos rojos. Esta falla inmunitaria sería la responsable en este caso de un mecanismo de anemia hemolítica autoinmune. Estas anemias hemolíticas autoinmunes generalmente son siempre sintomáticas debido a la aparición brusca de los signos clínicos del paciente, siempre son de curso agudo y esto explica la gran cantidad de signos clínicos como intolerancia al ejercicio, fatiga, mucosas pálidas como vimos antes, que explican, ¿sí?, la aparición y el motivo de la consulta de estos pacientes. También debe considerarse en estos casos que siempre son una emergencia debido al cuadro de hipoxia a nivel tisular que pueden generar debido a la presencia de una anemia severa en pocas horas y por lo tanto debe valorarse al paciente como un estado de emergencia. Y siendo este mecanismo de anemia autoinmune común en la especie canina, animales jóvenes de razas, y rara en los felinos, donde siempre recordar que es mucho más frecuente las anemias de origen infeccioso, es decir, las anemias hemolíticas inmunomediadas, pero secundarias. Los signos clínicos de estas anemias hemolíticas autoinmunes suelen ser la presencia de mucosas pálidas o ictéricas que evidencian un proceso hemolítico y de tipo extravascular. También la presencia de pigmentos en la orina, es decir, la pigmenturia, es otro signo bastante sugerente de proceso hemolítico, pero en este caso, si la orina es de color oscuro, nos estará evidenciando la presencia de hemoglobinuria y evidenciará que el paciente está sufriendo un proceso hemolítico de tipo intravascular debido a la hemoglobinemia que esto ocasiona y la hiperhemoglobinuria del paciente. Entonces recordar que las mucosas pálidas asociadas a un cuadro de ictericia son sugerentes de procesos hemolíticos extravascular y la presencia de pigmenturia también es sugerente de proceso hemolítico intra o extravascular según el color de la orina sea de un color amarillo intenso, que indicaría tal vez la presencia de hiperbilirrubinuria, o de un color oscuro, ¿sí?, como puede ser un color rosado o rojizo oscuro, que evidenciaría la presencia de hemoglobina en orina, evidenciando de esta manera un proceso de lisis intravascular de los glóbulos rojos. Como datos de laboratorio que nos ayudan a aproximar el diagnóstico de anemias hemolíticas inmunomediadas o autoinmunes, tenemos la presencia de anemias muy severas en el paciente, con hematocritos muy bajos y recuento de hemoglobinas muy bajos, y un alto grado de regeneración, evidenciando por la presencia de policromasia, anisocitosis y un elevado índice de reticulocitos. Esto nos ayuda a suponer que la médula ósea está respondiendo ante el cuadro de anemia severa del paciente. La policromasia puede verse en la lectura del flotis sanguíneo con la evidencia de reticulocitos, que en este caso se ven como células de mayor tamaño, sin la palidez central y de un color más oscuro. Presumiblemente estos son reticulocitos del paciente vistos con una tinción común como podría ser la tinción T15 o una tinción con metanol giemsa. Si yo quiero evidenciar y cuantificar esos reticulocitos, debo solicitar un índice reticulocitario donde vamos a realizar una tinción vital de estos reticulocitos del paciente que van a poner en evidencia restos de ARN reticulocitarios y de esta manera yo puedo hacer el índice reticulocitario y cuantificar la respuesta de esa médula ósea y saber si el paciente cursa con una anemia de tipo regenerativo, recuerden que en este caso el índice de reticulocitos debe ser mayor a 2, o una anemia de tipo arregenerativo,
cuando el índice de reticulocitos evidenciado por esta tinción vital es menor a 2. Estos datos nos ayudan a ir aproximando al diagnóstico de las anemias regenerativas, como son las anemias hemolíticas inmunomediadas o anemias hemolíticas autoinmunes. Como datos de laboratorios asociados generalmente a las anemias hemolíticas inmunomediadas en la clínica de pequeños animales, tenemos que es frecuente la observación de neutrofilia en el paciente debido a la acción de citoquinas inflamatorias por el sistema inmunológico, un recuento de plaquetas que puede ser normal o también relativamente frecuente encontrarse disminuido. A esto se lo conoce como síndrome de Evans, que es la asociación de anemias hemolíticas inmunomediadas más trombocitopenias inmunomediadas, y que indica un componente más grave en el paciente del sistema inmunológico que está atacando no solo a los glóbulos rojos, sino también a las plaquetas, predisponiendo a la presencia de algún tipo de sangrado, ¿sí?, en el paciente. La presencia de hemoglobinemia, ¿sí?, frecuente en la hemólisis de tipo intravascular y que va a traer como consecuencia la hemoglobinuria, ¿sí?, con un color oscuro de la orina, como vimos, y que es característico de estos cuadros de hemólisis intravascular. ¿Sí? También en caso de que la hemólisis sea de tipo extravascular, vamos a tener hiperbilirrubinemia en el paciente con la asociación de un cuadro ictérico debido al aumento de la bilirrubina indirecta, que también va a generar una pigmenturia en la orina del mismo con un color de la orina de tipo amarillento intenso. Entonces estos hallazgos de laboratorio son frecuentes de encontrar asociados a un cuadro de anemias hemolíticas inmunomediadas en la clínica de pequeños animales. Como datos de laboratorios más específicos de destrucción inmunitaria de los glóbulos rojos, tenemos la presencia de esferocitos en sangre en el frotis del paciente, la presencia de autoaglutinación verdadera en las muestras de sangre que podemos ver del paciente, y el test de Coombs como herramientas específicas para el diagnóstico de las anemias hemolíticas inmunomediadas. Otro dato de laboratorio en la anemia hemolítica inmunomediada es la presencia de esferocitos en el análisis del frotis sanguíneo, que nos revela el cuadro de hemólisis extravascular que presenta el paciente. Debemos recordar que los glóbulos rojos caninos son de mayor tamaño que los felinos y tienen una palidez central característica. En cambio, los glóbulos rojos felinos son de menor tamaño y casi no tienen esa palidez central. Esto nos permite deducir que la presencia de esferocitos va a ser más fácil de identificar en los frotis de sangre de los caninos y no así tan fácil en los frotis felinos. El esferocito es una célula de menor tamaño, ¿sí?, microcítica, como consecuencia del descarosado de membrana que sufre en el sistema retículo endotelial fagocítico cuando se encuentra el glóbulo rojo opsonizado con inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas permiten que los macrófagos, por ejemplo del vaso, puedan descarosar esa membrana, haciendo a la célula más pequeña, de menor tamaño, con mayor fragilidad de la hemólisis, y que es producto o evidencia de esta anemia hemolítica inmunomediada. Entonces la presencia de esferocitos suele asociarse con anemias hemolíticas extravasculares y es un hallazgo más frecuente de observar en el análisis de los frotis sanguíneos de la especie canina. Otro dato de laboratorio específico en las anemias hemolíticas autoinmunes es la presencia de autoaglutinación. Esta autoaglutinación puede ser de tipo macroscópica o microscópica en el paciente. La aglutinación macroscópica se da cuando colocamos la sangre en un tubo con ELTA para, por ejemplo, realizar un hemograma, y vemos la formación de pequeños grumos que pueden observarse a simple vista en la sangre del paciente. Esto se produce por una gran cantidad de glóbulos rojos que se encuentran opsonizados con inmunoglobulinas de tipo M o tipo G en grandes cantidades como para generar esta aglutinación macroscópica. También puede observarse al colocar una gota de sangre entre porte y cubreobjeto
y ver la formación de grumos que se producen debido a esta gran cantidad de glóbulos rojos que tienen depositados inmunoglobulinas en su membrana. También cuando la cantidad de inmunoglobulinas o anticuerpos es un poco menor, puede ser observada en forma microscópica la cantidad de glóbulos rojos ozonizados mediante el análisis de un frotis sanguíneo y la observación de las llamadas rosetas o grumos de los glóbulos rojos. Colocamos una gota de sangre con solución fisiológica y podemos ver que los glóbulos rojos opsonizados van a aglutinarse, a agregarse, formando lo que se conoce como rosetas, que es característico de las anemias hemolíticas autoinmunes o inmunomediadas. Esta agrupación de los glóbulos rojos en el frotis sanguíneo debe diferenciarse de una aglutinación o de un acomodamiento fisiológico de estas células conocido como en pilas de monedas, que sería un glóbulo rojo arriba de otro. Entonces recordar que la observación de rosetas en el análisis del frotis o en la observación directa de la sangre del paciente es un indicador de anemias hemolíticas inmunomediadas. Y la presencia de aglutinación macroscópica también es un indicador fehaciente de un cuadro inmunomediado hemolítico en la sangre de ese animal. Entonces, estos son datos específicos que nos ayudan al diagnóstico de estas anemias hemolíticas autoinmunes o anemias hemolíticas inmunomediadas. Otro dato de laboratorio importante para el diagnóstico de las anemias hemolíticas es el llamado test de Coombs o prueba de la antiglobulina directa. En este test que se utiliza para detectar anticuerpos o complementos en la superficie de los eritrocitos de los pacientes sospechosos, y se hace cuando la potencia de los anticuerpos frente a los eritrocitos o su concentración es demasiado baja como para producir esa autoaglutinación macroscópica o microscópica que vimos anteriormente. En esta prueba se produce el lavado de los glóbulos rojos del paciente con solución fisiológica y su incubación a 37 grados con el llamado reactivo de Coombs, que es una mezcla de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y fracciones del complemento que van a producir la unión de ese reactivo de Coombs contra los glóbulos rojos marcados con inmunoglobulinas, produciendo la aglutinación de los mismos o la hemólisis y dando de esta manera positiva la prueba de Coombs. Recordar que este test de Coombs no discrimina entre las anemias hemolíticas primarias o idiopáticas de las anemias hemolíticas inmunomediadas, y que además es un test que puede tener falsos positivos y falsos negativos. Bueno, como vimos, el test de Coombs es un diagnóstico de laboratorio importante para la confirmación de las anemias hemolíticas inmunomediadas, pero que no es un método 100% infalible, ya que en esta técnica se conocen la existencia de falsos negativos y falsos positivos que pueden darse en diferentes situaciones. Los falsos negativos pueden darse como consecuencia de una baja cantidad de anticuerpos en la sangre del paciente que puede no ser detectada por el test de Coombs. También puede ser ocasionado por errores de técnicas, diluciones inapropiadas o el uso de reactivos vencidos. Entonces, estos pacientes presentarán falsos negativos a pesar de tener un cuadro de anemia hemolítica inmunomediada, y también puede darse en algunos pacientes que, si bien padecen de esta enfermedad inmunomediada, no han recibido el factor desencadenante, como puede ser una droga, para producir la reacción de Coombs positiva. Los falsos positivos pueden ocasionarse también en algunos pacientes que no tienen evidencia de hemólisis y que sin embargo son reactivos al test de Coombs, por lo cual serían pacientes falsamente positivos, o aquellos pacientes que han recibido una transfusión de sangre incompatible hace poco tiempo también serán positivos a este test de Coombs. Entonces recordar que el test de Coombs es importante para el diagnóstico,
pero que como todo método de laboratorio puede estar sometido a la presencia de falsos negativos y falsos positivos que deben ser tenidos en cuenta y que siempre serán asociados con el cuadro clínico del paciente. Dentro de las complicaciones frecuentes de las anemias hemolíticas inmunomediadas, tenemos la aparición del síndrome de Evans, mencionado anteriormente, que es la asociación de anemia hemolítica más trombocitopenia inmunomediada. Este síndrome de Evans evidencia una acción más severa del sistema inmunológico que no solo está atacando los glóbulos rojos como no propios, sino también a las plaquetas, generando esta trombocitopenia que predispone al sangrado de los pacientes. También pueden complicarse con coagulación intravascular diseminada debido a un estado de hipercoagulabilidad generalizada y un cuadro protrombótico que caracterizan a los pacientes con anemias hemolíticas inmunomediadas y que es responsable de toda esta activación del sistema inmunológico y la acción de citoquinas inflamatorias. Estos pacientes se encuentran con predisposición a la trombosis y que es frecuente como complicación el tromboembolismo pulmonar, la trombosis de arterias ilíacas, renales, esplénicas, llevando al paciente a la falla multiorgánica y la muerte como consecuencia de estos cuadros trombóticos. Entonces, debido al conocimiento de estas complicaciones, muchas veces vamos a tener que implementar la tromboprofilaxis en beneficio de la sobrevida del paciente para evitar estas complicaciones que son, cuando aparecen, mortal para estos pacientes con anemias hemolíticas inmunomediadas. El tratamiento de la anemia hemolítica inmunomediada en situación de urgencia, es decir, pacientes críticos con hematocritos bajos, anemias de curso agudo y con evidencias de laboratorio de severas alteraciones de la perfusión tisular, evaluados por ejemplo por la lactatemia del paciente o el déficit de base, dos parámetros que me indican el compromiso del estado de perfusión de los tejidos, debe implementarse con la administración de primera elección del uso de glucocorticoides. Estos glucocorticoides tienen varios efectos sobre el sistema inmunológico. Primero, lo que hacen es deprimir el sistema retículo endotelial fagocítico del paciente, reducen la unión de anticuerpos y de inmunoglobulinas en la superficie de los glóbulos rojos y también disminuyen la producción de inmunoglobulinas y de esta manera disminuye la acción hemolítica sobre los glóbulos rojos mediados por el sistema inmunitario. La primera elección de tratamiento es la administración de prednisolona o prednisona a la dosis de 2 a 4 miligramos kilo vía oral o en su defecto la utilización de dexametasona intravenoso en aquellos pacientes que no puedan recibir la vía digestiva de administración de fármacos. Recordar que la dexametasona tiene menor efecto inmunosupresor y mayores efectos ulcerogénicos sobre la mucosa gástrica del paciente. Por lo cual siempre que utilizamos glucocorticoides vamos a asociarlos con protectores de la mucosa como la ranitidina, el omeprazol o el sucralfato para evitar estas complicaciones. Si no tenemos respuesta inmunosupresora y no mejora el hematocrito del paciente, tenemos una segunda alternativa inmunosupresora que es la administración de ciclofosfamida intravenosa en infusión a ritmo constante en no menos de 40 minutos a una dosis de 200 a 300 miligramos por metro cuadrado. La ciclofosfamida es un agente quimioterápico con un potente efecto mielosupresión sobre el paciente, generando como principales complicaciones la neutropenia y en ocasiones la aparición de una cistitis hemorrágica que puede empeorar la anemia del animal. Entonces, esta sería una segunda opción inmunosupresora para pacientes que no responden al uso de glucocorticoides. Además de esto, debemos comenzar en estos pacientes críticos un tratamiento de tromboprofilaxis debido al alto riesgo de generación de un tromboembolismo pulmonar y para eso vamos a utilizar heparinas no fraccionadas a una dosis de 100 a 200
unidades internacionales por kilo cada 8 horas para prevenir el tromboembolismo. Y por último, tenemos la transfusión sanguínea, una terapia siempre controvertida en estos pacientes. Controvertida porque la administración de glóbulos rojos extraños para el animal va a potenciar el efecto inmunomediado y hemolítico de esos glóbulos rojos, pero debe utilizarse siempre con una función de salvataje de la vida del paciente. Si el mismo tiene un severo compromiso de la perfusión y un alto riesgo de muerte, debe implementarse la transfusión sanguínea con fines de lograr una estabilización hasta que haga efecto el tratamiento inmunosupresor. Entonces este sería el tratamiento de urgencia de la anemia hemolítica inmunomediada para pacientes críticos. Una vez que sacamos al paciente de la etapa de urgencia, procedemos a realizar un tratamiento de mantenimiento para la anemia hemolítica inmunomediada. Recordar de que si el proceso inmunomediado es secundario a la presencia de hemoparásitos o el uso de algunas drogas, debe tratarse el hemoparásito, por ejemplo, con una terapia con doxiciclina, o suspenderse la droga que actúa como desencadenante junto con el tratamiento inmunosupresor. Como tratamiento inmunosupresor de mantenimiento, la primera droga de elección siempre son los glucocorticoides como la prednisolona o prednisona. Recordar que no recomendamos el uso de dexametasona para tratamiento de mantenimiento en las anemias hemolíticas inmunomediadas por menor efecto inmunosupresor y mayores efectos ulcerogénicos. Y siempre tener presente que los glucocorticoides deben ir asociados con protectores de la mucosa gástrica, como ranitidina, cimetidina, omeprazol o sucralfato. Como drogas alternativas al uso de prednisolona o como drogas coadyuvantes, es decir, en conjunto con los glucocorticoides, podemos utilizar algunas drogas quimioterápicas como la ciclofosfamida, en este caso se administrará por vía oral 4 días a la semana, o una droga antimetabolito como el uso de azatioprina todos los días a una dosis de 2 miligramos kilo en pacientes caninos y 0,3 en pacientes felinos, aunque tiene muchos efectos colaterales y no es muy frecuente su uso en la especie felina. En estos felinos tenemos otra droga quimioterápica que puede utilizarse, que es el clorambucilo, que generalmente es mejor tolerado en la especie felina en caso de que se quiera asociar prednisolona con otra droga inmunosupresora. Otra alternativa es el uso de un andrógeno sintético, el danazol, que tiene efectos inmunomoduladores, además de estimulantes de la médula ósea en la producción de reticulocitos, que puede utilizarse sola o en combinación con prednisolona en la terapia de mantenimiento. Otra opción es la administración de gamma globulina humana intravenosa, que bloquea los receptores Fc de los anticuerpos y de esta manera disminuye su fagocitosis por el sistema retículo endotelial fagocítico. Y por último, en aquellos pacientes recidivantes en los cuadros hemolíticos, puede indicarse la esplenectomía y su estudio histopatológico en busca de esplenitis o tumores de vaso que puedan ser los responsables de estas recaídas en el paciente con anemia hemolítica inmunomediada, y que actualmente se considera sus beneficios bastante contradictorios. Entonces estos son los protocolos terapéuticos de mantenimientos que pueden utilizarse en el tratamiento crónico de la anemia hemolítica inmunomediada en pequeños. Bueno, finalizando este encuentro, me gustaría dejar en claro algunos puntos sobresalientes sobre el manejo clínico de las anemias hemolíticas inmunomediadas. Recordar que las anemias hemolíticas inmunomediadas suelen ser primarias, siendo esta presentación más frecuente en la especie canina, o secundarias a trastornos infecciosos o drogas, y siendo esta presentación más frecuente en la especie felina.
La presencia de ictericia o pigmenturia en pacientes anémicos sugiere la presencia de un trastorno hemolítico extravascular o intravascular respectivamente, y siempre, recuerden, debe establecerse el diagnóstico diferencial. La medición de proteínas totales nos va a permitir aproximar al diagnóstico de las anemias agudas en el consultorio, y siempre debe realizarse al pie del paciente para tomar decisiones lo más rápido posible en beneficio de la vida de estos pacientes en urgencia. Las anemias hemolíticas inmunomediadas van a cursar con un índice reticulocitario elevado luego de las 48 a 72 horas de iniciado el proceso hemolítico. Esto es importante porque si es una anemia aguda, puede presentarse en las primeras horas como una anemia de tipo A regenerativo en el análisis clínico del paciente, y esto podría confundir al clínico en ese momento. Entonces recuerden que solo se va a manifestar la reticulocitosis luego de haber transcurrido este tiempo de latencia de 48 a 72 horas, que es el tiempo de respuesta de la médula ósea. Y por último, recuerden que el tratamiento inmunosupresor es la piedra angular del manejo de las anemias hemolíticas, siendo los corticoides la primera elección terapéutica en estos cuadros hemolíticos inmunomediados. Si el origen es secundario, además del tratamiento inmunosupresor, se tratará la enfermedad de base, como vimos, hemoparásitos, o la suspensión de drogas, que puedan ser los factores desencadenantes de este cuadro hemolítico. Entonces, estos son los puntos claros que debemos tener presente en el manejo clínico de los pacientes con anemias hemolíticas inmunomediadas en la clínica de pequeños animales. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de esta charla. Espero de corazón que les haya sido útil. Gracias a todos por su atención y los espero próximamente en el aula virtual para seguir debatiendo sobre este y otros temas en la clínica de pequeños animales. Les mando un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias.